Estamos muy contentos en esta semana de la Eje, que ha tenido algunas características particulares por la jornada electoral, pero aquí estamos en línea. Muchas gracias a las autoridades de la FES Aragón de la UNAM. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con esta mesa de debate: la democratización de los partidos políticos, avances, perspectivas y retrocesos como parte de las actividades de la Semana de la Eje. Voy a permitirme primero leer la síntesis curricular de los dos participantes del día de hoy. Vamos a iniciar con una primera ronda hablando de los avances en la democratización de los partidos políticos, para después tener un debate un poquito más amplio con relación a qué falta, cuáles son los retrocesos y qué es lo que desde la experiencia de cada uno de nuestros participantes ven con relación a este tema importante, y también qué ha configurado de una manera específica a los partidos políticos, ¿no? Y al sistema político mexicano, desde luego. Entonces, bueno, tenemos como participantes al doctor Isidro Mendoza García, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, es doctor en Derecho con mención honorífica y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con la especialidad en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y es candidato investigador por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es profesor de carrera de tiempo completo asociado C de Derecho Constitucional en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, e imparte las asignaturas de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Sociales. Es coautor en la obra El Amparo en el siglo XXI, Memoria del Cuarto Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, capítulo 2, Estudio en Prospectiva del Amparo Colectivo y por Adhesión en el Marco Jurídico Mexicano, coordinado por Eduardo Ferrer MacGregor. Y por otro lado, tenemos la presencia del maestro Carlos Hernández Toledo, que es licenciado en Derecho por la UNAM también. Cuenta con estudios de posgrado en materia civil y mercantil por la Escuela Libre de Derecho y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha desempeñado cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en instituciones financieras y en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a dos expertos en este tema que compartirán experiencias, anécdotas, desde luego alguna postura teórico-práctica con relación a este tema. Podríamos empezar contigo, doctor Isidro. Cuéntanos un poquito que en los partidos políticos, la democratización, estamos hablando de la democracia interna de los partidos políticos, estamos hablando de las interrelaciones entre los partidos políticos y cómo se han convertido en democráticas, estamos hablando de la inserción de los partidos políticos en la democratización del sistema político mexicano, o exactamente nos referimos a las prácticas internas de los partidos políticos. Adelante, buen día y muchas gracias. Perdón, algo pasó por ahí, no sé si me quité de pantalla. Sí, no se ve tu imagen. Listo. Ok, muy bien. Pues arrancando con el tema de los partidos políticos, yo sé que esta cuestión es importante. ¿En qué sentido? Quise contextualizar, siendo instituciones de interés público y social, a través de las cuales los gobernados, los ciudadanos ejercen sus derechos políticos y pueden acceder al poder. En un aspecto de retrospectiva, ¿verdad? Refiriéndome para mí a dos grandes países que han contextualizado el derecho de la democracia, del voto, y que pareciera que los partidos políticos tienen mucho tiempo en la vida del Estado, en la vida política. Pues no es de esta forma realmente. Quise tomar algún autor de base y decidí consultar a un autor francés, a Maurice Duverger, ¿no?
cuando él comienza a explicar para él la clasificación y la existencia de los partidos políticos, ¿no? Y dirán, ¿por qué escogió un autor francés? Creo que uno de los países más democráticos del mundo precisamente es Francia, ¿no? Junto con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la visión de un jurista, de un filósofo y de un político que comienza a dar tratamiento, digamos, a esta institución de la asociación civil en la que a través de la cual finalmente los gobernados pueden acceder al poder, dicho de esta forma. Pues él señala que nace principalmente con dos partidos políticos, los que él denomina de cuadros, ¿verdad? Estos partidos políticos con una configuración interna, porque hablando de los partidos políticos, cómo se configuran, de cuadros, ¿no? ¿Qué características para Duverger debería de tener un partido político de cuadros? Primero, deberían de seleccionar o escoger a personas notables, notables por sus cualidades o características morales, de conducta, ¿no? Esa sería la primera característica. La segunda, que hoy nuestro artículo 41 constitucional ha tratado de equilibrar por el financiamiento, por el poder económico que le pudiera dar de forma interna al partido, ¿no? Esa es la característica que ve Duverger en estos cuadros. Realmente era una élite, así lo vamos a decir, de personas notables, era una élite de personas que tenían un poder económico. Así es como se comienzan a configurar, a visibilizar los primeros partidos políticos en este contexto. El segundo del que nos habla Duverger, ¿verdad? Es el partido de masas, ¿no? El partido de masas, que voy a utilizar este término en contraposición o en antinomia de lo que serían los partidos de cuadro, ¿verdad? Son aquellos que finalmente tienen un pensamiento ideológico bajo el principio de la igualdad, donde todos tendrían la misma posibilidad. Entonces, pensando, ¿verdad? ¿Qué características debería de tener? Bueno, la primera es que congregaba al mayor número de gobernados, en masa, en otras palabras, la mayor cantidad. Segunda, ¿por qué? Porque no podría tener el financiamiento de los grupos burgueses o de élite que tienen el poder económico. Entonces, ¿cómo podría contrarrestar? Pues con una gran cantidad de gobernados en masa. Segunda cuestión, en el aspecto de la ideología de la igualdad. La segunda característica es que no había una gran formación. Entonces tenían la posibilidad de dar una ideología común. ¿Cuál era la ideología común? Pues de establecer principios donde estuviera el gobierno muy cercano al gobernado. Entonces se le daba instrucción, se le daba formación política, porque la gran cantidad o la mayoría de las personas que integraban estos partidos políticos de masa eran personas que no habían tenido el acceso a la educación. Esto se dio principalmente dos partidos en el contexto histórico, ¿verdad? Durante la época del fascismo y el comunismo principalmente. Entonces quise contextualizar porque me parece que hoy en día, inclusive en México, en esta evolución de los partidos políticos, que hoy en día son tan protagonistas cada 3 o cada 6 años, que pareciera que han existido toda la vida, sin embargo, no ha sido de esta forma, ha sido una necesidad de que el gobernado, el ciudadano, ejerza la democracia, realmente. Y las necesidades, como se viene planteando, de tener una democracia interna, porque primero era para ejercer la democracia externa hacia el Estado, para poder arribar o acceder al poder. Conforme ha ido evolucionando estas formas de organización política, es que se ha ido incrustando, insertando la necesidad de procedimientos de legalidad, de constitucionalidad, o inclusive hablaríamos de convencionalidad en la democracia interna de los partidos políticos. Así sería mi arranque contextualizando con las dos formas históricas de partidos políticos desde la perspectiva de Maurice Duverger. Esa sería la contextualización de arranque para mí. Gracias. Sí, me hiciste recordar también a Weber, ¿no? Que dice los partidos políticos
nacen con el derecho de las masas al sufragio. Muchísimas gracias, doctor Isidro. Pasamos ahora con Carlos, que tendrá una perspectiva complementaria de alguna manera que podrá poner ahora en contexto, no sé si lo quiere abordar desde un punto de vista jurisdiccional, ¿no? En el sentido de los partidos, como bien dijo el doctor Isidro, cuando se convierten en sujetos de interés público, también, digamos, su parte, no solo sus interacciones entre ellos y sus interacciones en el sistema político, sino internamente se convierten en unos sujetos de derecho electoral propiamente hablando, quizás. Entonces, a ver qué nos puede comentar. Carlos, adelante, buenos días y muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto al doctor Isidro Mendoza. Un gusto, doctor. Estimado Alonso, también, muchas gracias a la EGE también por la invitación. Pues ya lo decía un poco Alonso, yo quizá desde una perspectiva un poco, pues más de mi experiencia, que no es mucha en la sala superior, sí un poco más en el tribunal. Estuve 6 años en la sala especializada y de septiembre para acá me desempeño en la sala superior, pero mis reflexiones quería llevarlas hacia algunos asuntos que me parece han sido relevantes, que se han estado resolviendo por parte de la sala superior, relevantes en el sentido de que me parece que han impulsado la democratización de alguna manera de los partidos políticos y sobre todo la participación, digamos, paritaria o de grupos vulnerables, ¿no? Eh, Además de otras resoluciones como aquella que se emitió en el sentido de establecer un registro para las personas que cometan violencia política en razón de género, ¿no? Me parece que Sartori decía en uno de sus últimos libros, La democracia en 30 lecciones, que no le preocupaba la maquinaria, y haciendo él referencia a la maquinaria como la democracia. Decía que es la mejor maquinaria jamás inventada, en la que el hombre puede ser libre y no puede estar sometido al tirano y poder tener participación en el gobierno, ¿no? Dice, no hay una mejor maquinaria que ella. Dice, lo que me preocupa son los maquinistas, ¿no? Refiriéndose evidentemente a los ciudadanos, y yo aquí podría decir a los maquinistas también a los partidos políticos, ¿no? Como entidades de interés público, ¿no? Como justamente estos mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía en la cosa pública, ¿no? Y desde esta perspectiva, yo quisiera en esta primera intervención referirme al SUBRAP 116 2020 y sus acumulados, que justamente fue un asunto en el que se impugnó un acuerdo emitido, el acuerdo 569, diagonal 20, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde se establecía una especie de obligación por parte de los partidos políticos de postular de manera paritaria sus candidaturas en estas 15 elecciones que se están celebrando, o que el próximo domingo habrá jornada electoral, eh, de este proceso electoral federal concurrente con procesos locales. En este proceso que se ha dado en llamar el más grande de la historia de este país, por el número de votantes y por el, digamos, simplemente por el número de votantes, y además el primero en el que hay, en el que concurren tantas elecciones locales, ¿no? Lo que hizo Sala Superior fue revocar ese acuerdo por una cuestión técnica, ¿no? Lo revoca porque dice que no, el Instituto Nacional Electoral no tenía la facultad reglamentaria adecuada, por así decirlo, o idónea o suficiente para emitir esta normativa. Sin embargo, reconoce la propia Sala Superior que con base en la reforma que se ha dado en llamar paridad en todo, del 2009 a la Constitución, había las bases suficientes constitucionales para poder hacer una especie de interpretación sistemática y funcional, ¿no?
Y poder, en todo caso, decir que si bien es cierto, el instituto no tenía esta facultad reglamentaria, que de suyo, abro un paréntesis, ya se ha ido reconociendo de manera más importante por parte de la Sala Superior esta facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral, ¿no? A una especie como de facultad cuasi legislativa. Yo soy de la opinión personal, y así lo he manifestado en las reuniones de la ponencia, que me parece que el Instituto Nacional Electoral, como órgano constitucional autónomo y especializado en la materia, pues debería ser el tribunal lo suficientemente deferente, ¿no?, para reconocerle ciertas facultades en este ámbito, ¿no?, electoral. ¿Quién más, sino el INE, quien podría establecer o desarrollar disposiciones, ¿no?, que pretendieran regular determinados aspectos del proceso electoral? Bien, bueno, pues ha avanzado un poco esta idea, ha avanzado este reconocimiento por parte de Sala Superior. Sin embargo, en el caso particular, pues no se tomó esa determinación. Se estimó que al no haber, digamos, una base clara o expresa constitucional ni legal, pues entonces sí superaba un poco esta facultad reglamentaria del instituto. Y no obstante eso, lo importante de esta sentencia es que finalmente, a partir, ya decía yo, de reconocer que hay esta especie como de omisión legislativa, porque se reflexiona en el sentido de que esta reforma constitucional pues mandató al Congreso de la Unión para que se emitiera la legislación correspondiente y que se siguiera desarrollando este principio. La pregunta en aquel entonces que se hizo la Sala Superior fue, no obstante no haber una base constitucional que expresamente señalara la paridad para el cargo de gobernatura, ¿era posible hacer una interpretación? Cuando menos una anécdota personal es que en la reunión de la ponencia yo manifesté pues una opinión en el sentido de que no me quedaba duda, ¿no? Quizá no estaba expresamente, pero creo que a partir justamente de la interpretación de los principios constitucionales, del artículo primero constitucional, me parece que podía caminarse en el sentido de hacer este tipo de interpretación. Bueno, pues finalmente fue el sentido de la sentencia de este RAP 116/2020, en donde justo se dice que a partir de lo dispuesto por el artículo primero constitucional en relación con el 35.2 de la propia Constitución y el artículo 99, pues se podía decir que ante la omisión legislativa era necesario, ¿no?, vincular a los partidos políticos a que de manera paritaria, siguiendo este principio de paridad en todo, ¿no?, tuvieran que postular, se les vinculaba. Este término de vincular, pues podría decirse, se les obligaba o se les, ¿no?, de alguna manera, a que de las 15 gobernaturas, cuando menos 7 fueran postuladas con el género femenino. Fue una sesión un poco complicada, esa sesión en la que se votó este asunto, porque un poco la divergencia era entre si solo se vinculaba o se recomendaba a los partidos políticos, ¿no? Si se quedaba la resolución, digamos, en un sentido un poco laxo, por así decirlo, solamente señalando una especie como de deber, ¿no?, por parte de los partidos políticos, o implicaba una especie de vinculación mayor, con mayor fuerza jurídica, con mayor efecto vinculante. Terminó siendo esta última la postura, ¿no?, en cuanto a decir que si no se postulaban 7 mujeres de las 15 gobernaturas, pues entonces no iba a proceder el registro de candidatos varones en 7 de estas entidades federativas. Me parece sumamente trascendental esta decisión, ¿no? Yo apenas veía algunas encuestas y escuchaba a algunos analistas políticos hace 2 días y decían que
hay grandes posibilidades de que de las 15 gobernaturas, pues tengamos 5 mujeres gobernadoras, ¿no? Según las encuestas. Entonces, me parece que es justamente una decisión que termina tomando el Tribunal Electoral en base a lo que ha hecho en muchas ocasiones desde hace muchos años, en base a una interpretación de principios constitucionales, ¿no? Y me parece de la mayor relevancia porque justamente se supera esta falta de disposición expresa en la Constitución y se va pues a la razón subyacente de esta reforma constitucional, que es paridad en todo, es justo paridad en todo, ¿no? Aunque hubiera esta omisión. Lo que va a conllevar, me parece, pues es justamente que pueda haber un mayor número de mujeres en este tipo de responsabilidades. De la ejecutoria, lo que se dice es que a lo largo de la historia de este país únicamente ha habido 7 gobernadoras, ¿no? Y, y en 25 estados nunca había habido o nunca ha habido como titular del Ejecutivo local una mujer. Entonces me parece que dentro de esta reflexión que nos convoca hoy en esta mesa, en cuanto a hacia dónde van los partidos políticos o cómo los vemos en este escenario actual, pues creo que justamente al día de hoy pareciera que a base, como decía un ex magistrado de sala superior, Salvador Navagomar, a golpe de jurisprudencia, ¿no? Se ha ido implementando o impulsando de una manera más importante la democratización interna de los partidos políticos. En este caso en particular, esta sentencia en el término de paridad, ¿no? En el tema de paridad de género. Y me parece que también es un avance más en esta línea que justamente nació en el seno de la Sala Superior. Ustedes recordarán el famoso caso Juanitas, ¿no? Que fue de las primeras resoluciones de la Sala Superior en torno a la paridad de género. Y así, digamos, se fue hilvanando, se fue construyendo, se fue tejiendo una línea jurisprudencial que posteriormente justo se recoge en la reforma constitucional de 2019 y esta viene a ser un paso más importante, digo yo, y reitero, para la democratización interna de los partidos políticos ante una especie como de pasividad mutuo propio, ¿no? De los partidos. Quisiéramos que a lo mejor fueran en este aspecto un poco más convencidos de esta necesidad de cumplir con el principio de paridad, pero sin embargo no es así. Pero pues bueno, afortunadamente este tipo de sentencias me parece que abonan en ese sentido. Quizá para otra posterior intervención, me gustaría comentar otra sentencia, que es esta que estableció algunas acciones afirmativas justamente para lograr una mayor pluralidad en la integración del próximo Congreso de la Unión y que me parece que así se va a reflejar. Y también hablar de los pendientes en cuanto a los procesos internos, cuando menos de manera muy particular, y lo que vimos o hemos y seguimos viendo al día de hoy en la sala superior, pues es esta falta un poco de procesos o reglas claras para la selección de candidaturas que cuando menos en este proceso electoral, pues aconteció mucho con el partido político Morena. Hasta aquí sería mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Interesante porque son perspectivas que se complementan. Por un lado, Isidro nos presentó una visión de corte más politológico en cuanto hace a una tipología clásica, ¿no? La de Duverger. Entonces voy a tratar de retomar ambas perspectivas para hablar de esta democratización en lo interno, por un lado, y luego prácticas que yo les quiero preguntar relativas a la democratización o no en lo externo. O sea, tenemos por un lado que los partidos políticos, me parece, ha habido cierta reticencia a ciertas dimensiones de la democracia, como puede ser la paridad de género, ¿no? Y por eso se ha tenido que construir líneas jurisprudenciales en el tribunal. Por otro lado, en lo externo, y ahí va la pregunta primero para el doctor Isidro,
en esta tipología de Duverger, sabemos que se ha transformado también y tenemos una figura que me interesa particularmente, bueno, dos en realidad, que me interesan particularmente, que es el partido Catch All, cuando las ideologías se difuminan, ya no importan, ¿no? Los partidos atrapa todo. Digo, utilizo la terminología en inglés porque viene de la ciencia política norteamericana, ¿no? Esta idea del partido atrapa todo y entonces, ¿qué tanto, ahorita que él nos hacía la distinción entre partidos de cuadros y partidos de masas que tienen una idea propia de democracia, por un lado, de incluir a la mayor parte de ciudadanos que no pertenecen, digamos, como a cierta élite, y los otros, formar élites dentro de la propia organización política? Y entonces ahora, ampliando un poquito la tipología, hablemos, si estás de acuerdo, doctor Isidro, de esta parte de la difuminación de la ideología. ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto afecta a la democracia interna, externa, a las relaciones democráticas entre los partidos? Y es otra figura también interesante de los partidos cártel, ¿no? Y después retomaremos nuevamente la idea de que esta democratización, al parecer, por lo menos en lo interno, se ha dado derivada de no sé si llamarlo conflictos internos, puede ser conflictos internos, ¿no? Que surgen en el seno de los partidos, lo cual es finalmente una forma democrática de resolver la problemática y de construir nuevamente la democracia, pero también de una demanda, digamos, ¿no? Y que los partidos no sé si sean refractarios a ella o no, y es donde ha tenido que intervenir el órgano jurisdiccional. Entonces, bueno, vamos a eso, por favor, doctor Isidro, adelante. Muchas gracias, maestro Alonso. Carlos, un gusto escucharte y que compartas experiencias que de otra forma solo se quedarían en el diálogo interno de las salas, ¿no? Y que en ocasiones esos procesos internos que no se conocen en la toma de decisiones. Bien, pues efectivamente esta clasificación, digamos, de partidos políticos con la que arranca un servidor, y que además van evolucionando porque finalmente la modificación de la forma de configuración de las asociaciones políticas no pueden ser, no pueden estar, digamos, sin movimiento, tienen que ser dinámicas de acuerdo a las necesidades, a la evolución precisamente ideológica. Y entonces, en este sentido, voy a traer un tema para tratar de contestar esta cuestión y plantearla hoy en el nuevo contexto. Esa forma de coaligar diferentes partidos políticos hoy en día, ¿verdad? Que algunos nos preguntaríamos qué tendría que hacer en estas dos grandes coaliciones que se forman para hoy, para el 6 de junio, ¿verdad? De este 2021, en estas denominadas, podríamos decir para algunos, elecciones intermedias, hablando de la Cámara de Diputados a nivel federal, ¿no? Y estas coaliciones, digamos, parciales, que no van en su totalidad, sino que principalmente a nivel federal. Entonces nosotros nos preguntaríamos, en estos partidos atrapatodo, como lo hizo la traducción al español, ¿qué tendría que ver el Partido de Acción Nacional, el PRD y el Partido Revolucionario Institucional? Y creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Con, digamos, la otra coalición, ¿verdad? La primera va por México y la segunda, juntos haremos historia, ¿no? Que va al frente Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Entonces pareciera que desde los estatutos y elementos fundamentales es el aspecto ideológico, ¿no? Es los programas de gobierno que cada uno tiene la obligación de tener. Bien. Entonces, por un lado, hablando de Duverger, pareciera que el Partido de Acción Nacional, desde su nacimiento, pareciera que va más enfocado a una élite de personas con, digamos, cierta solvencia económica para financiar el partido, ¿no?
Y por otro lado tenemos al Partido de la Revolución Democrática, que pareciera que nace más con un contexto de agrupar, integrar la mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? Y el partido hegemónico durante 70 años, el Partido de la Revolución Institucional, que si bien es cierto tenía eh, a, acumulaba grandes masas, pero tenía algunos personajes importantes, ¿no? En su configuración, y podría hablar de algunos, como don Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era un personaje importante, ¿no? Y que además era con alguna solvencia moral que se detenía en esa cualidad. Bien, hoy en día, en esta coalición, es por necesidad. Es un contexto en el cual realmente es parte de la democracia. Debe de haber una oposición. Yo creo que estas ideologías atrapatodo más bien se hace a un lado y entonces se hace un frente común. Es la palabra que yo utilizaría. Entonces, el frente común o el común denominador de estos partidos políticos ya no sería el aspecto ideológico. Yo debo decirlo que se deja en segundo término. El primero es realmente ser una oposición que pueda negociar las decisiones de gobierno de forma democrática, ¿no? Si no hay una unión realmente, serían una minoría de un grupo de gobernados que no serían escuchados en el Congreso, principalmente en la toma de decisiones sobre el rumbo del Estado. Entonces, considerando que tienen tres ideologías muy diferentes, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el PAN, y que inclusive en su forma de organización interna tienen diferencias en la forma inclusive de seleccionar a sus candidatos, eso finalmente en estas coaliciones se hace de lado, con un fin común, realmente convertirse o constituirse en voy a utilizar, en la oposición que tenga la fuerza, en la cantidad y número, ¿verdad? En este caso de curules en el Congreso, que les den la posibilidad de negociar. Creo que se diluye el aspecto ideológico, se deja en segundo término las estructuras y las finalidades, con una única intención, de que algunas de estas minorías, porque si por el número de votos determinamos minorías, entonces ellas por sí solo en lo individual, en relación al partido hegemónico, se convertirían en minorías. Y los intereses de esas minorías que representan no serían escuchadas en el Congreso. Entonces creo que esos son las determinantes. ¿Qué podemos decir de Morena? Bien, si Morena por sí solo pudiera adquirir una mayoría relativa, la mitad más uno, por sí solos, casi podrían adquirir esa cantidad. El Partido Verde Ecologista de México, el PT, ¿por qué deciden ir con esta coalición? Juntos haremos historia. ¿Por qué? Por cuestiones de sobrevivencia, ¿verdad? El PT ya tuvo un momento procesal donde no alcanza el 3% para mantener el registro. El Partido Verde Ecologista de México adquiere, digamos, fuerza, es el eterno partido político que la forma de obtener, digamos, poderío es a través de coaligarse con un partido fuerte, ¿no? Entonces creo que lo voy a decir en estas palabras, son diferentes las intenciones y las finalidades con las que llegan a coaligarse, pero tienen un resultado positivo para esos grupos que representan, ¿no? Como lo dije, la existencia o la sobrevivencia política como asociación. Lo que no han tenido todos los partidos políticos. Algunos han desaparecido porque no alcanzan el 3%. Viéndolo ya en suma, en conjunto, tienen diferencias desde la forma de organización interna, la forma de escoger, digamos, a sus candidatos. Sin embargo, estas también han tenido que ser de lado y se han tenido que negociar porcentualmente. ¿Cuánto es el número de candidatos y candidatas que le toca a cada uno de los partidos políticos que deciden coaligarse? Aunado a lo que nos compartió el maestro Carlos finalmente con la cuestión de paridad.
Y yo voy a expresar esta cuestión. Me parece que teniendo hoy dos grandes bloques para la contienda del 6 de junio, pareciera, voy a utilizar dos términos, que cualitativa y cuantitativamente cumplir con la paridad en todo pudiera ser hoy inclusive más fácil. Ponerse de acuerdo en dos grandes bloques en estas 15 gobernaturas y determinar ese número hoy que queda en impar, ¿verdad? De 15, ¿verdad? Si hubieran sido 16 sería exactamente mitad y mitad, me parece, pero parece que estos dos grandes bloques sí podrían ponerse de acuerdo y establecer exactamente casi esa paridad. De igual forma, me parece son 151 distritos en los que van reunidos, va por México. Entonces, de igual forma, no obstante que se distribuyó entre los tres principales partidos políticos en Va por México, estos porcentajes quedan como que más exactos, ¿no? Es una forma de ponerse de acuerdo en lo interior, en la democracia interior de cada partido político, ¿verdad? A cuáles son a los candidatos que van a postular. Pero dentro de esa decisión hacia lo interior, también tienen que tomar en consideración esta cuestión de paridad, no solo del número. Entonces son dos cualidades que se tienen que tomar en cuenta para la democracia interna. Si cuántos hombres y cuántas mujeres en paridad, y en cantidad cuánto les toca a cada partido político. Esa sería la perspectiva que yo plantearía. Que en el nuevo contexto, para hacer frente y tener una oposición real, se dejaron en segundo término las formas de organización interna de los estatutos de los partidos políticos incluso. Lo único que determinaron es firmar a través de sus líderes nacionales la aceptación, porque era lo que más convenía en este contexto, en este momento. En otro se hubiera tomado, seguramente en otro contexto, en otro momento, se hubiera tomado una decisión diferente, pero en ese era la única posibilidad para algunos partidos de sobrevivir y seguir existiendo como asociación política, y para otros, ya para fines del Estado, para la toma de decisiones políticas en el Congreso y para poder negociar, sumar fuerzas y hacer un bloque amplio. Esa sería mi perspectiva, maestro Alonso. Gracias. Leía el día de ayer, me parece, y era un comentario en una red social ahí, que decía que efectivamente el número, digamos, que lograría la coalición con relación, o sea, la correlación de fuerzas que supondría la coalición y el partido dominante, predominante, mayoritario, tendría buenos aspectos en el sentido de la legislación porque se podrían discutir de mejor manera y de mayor profundidad algunas reformas, algunas reservas que se hicieron en esta legislatura y que pasaron de alguna manera desapercibidas. Entonces, que eso ayudaba un poco al debate, que desde luego es uno de los requisitos de la democracia o una de los ideales que puede tener esta dimensión deliberativa, no solo en los congresos, también en la ciudadanía. Creo que tenemos una ciudadanía más politizada también por la coyuntura y por este tipo de alianzas de las que te referías, Isidro. Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor Alonso. Pues bueno, yo en esta segunda ronda, yo lo que quisiera destacar es en esta inquietud que nos planteabas, estimado doctor, creo que es muy importante justamente este otro RAP que yo les decía, el 68, diagonal 21, que nos tocó proyectar en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y que tiene relación con un acuerdo que emitió el INE en el que se establecieron ciertas reglas para el efecto de la asignación de las diputaciones bajo el principio de representación proporcional, ¿no? Y que implementó o insertó la figura de la afiliación efectiva, ¿no? Prácticamente vinieron casi todos los partidos políticos a impugnar esta normativa, porque de alguna manera implicaba o implica en los hechos, en la práctica, corregir lo que el INE llamó una especie de distorsión al momento de la asignación de las diputaciones por representación proporcional. Y me explico.
desde los procesos electorales del 2015 y 2018, justamente este tema a los que hacía referencia el doctor Isidro, de las coaliciones, pues tomó una relevancia particular, ¿no? Nosotros reflexionábamos en este RAP, en su parte normativa, digamos, antes de entrar al fondo, pues cuál ha sido un poco la historia de las coaliciones, ¿no? Que en realidad quizá no hay una base constitucional, ¿no? El artículo 9 de la Constitución no habla de la posibilidad de asociación bajo esta figura de los partidos políticos, pero sí se habla, digamos, de una posibilidad de asociación política en términos generales, ¿no? Entonces, concluíamos en esta sentencia que la figura de la coalición tiene una base legal, no así constitucional, pero tiene una base legal en la que se ha establecido un diseño normativo que permita en la mayor medida posible esta posibilidad asociativa de los partidos políticos conforme al principio de autodeterminación de los propios partidos, ¿no? De conformar más bien un frente común, por así decirlo. Ello implica de suyo cierto alejamiento un poco de su ideología, si se le quiere ver en términos prácticos, ¿no? Pero quizás se compensa un poco con esta obligación en las coaliciones de establecer una plataforma común, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, es verdad que termina siendo una figura eminentemente, digamos, con propósitos prácticos y de competencia o de competitividad electoral. Eso es cierto, es verdad. No puedo solo, me uno con quien sí se puede para poder obtener mayores triunfos electorales. Y creo que en esta elección intermedia se está viendo o se vio esta necesidad de utilizar esta figura por parte, como decía el doctor Isidro, del PRD, del PAN y del PRI, que en principio, si nos volteamos a ver su historia, sus postulados, su normativa interna, su ideología, cualquiera diría, pues, ¿qué en común tienen? ¿No? Pareciera que son totalmente divergentes, pero para efectos meramente prácticos está la posibilidad en la legislación, ¿no? De conjuntar estos esfuerzos. Y lo que sucedía, o lo que sucede en los términos de la coalición, es que también representa una forma de alguna manera prospectiva de proyectar cómo van a estar integrados los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque lo que permite la figura de la coalición es que yo, partido A, pueda postular un candidato que es militante del partido B, Alonso, o del partido C, Isidro, ¿no? Y proyectar, ¿no? De alguna manera prospectiva, ya decía, pues que ese candidato en determinado distrito, por mayoría relativa, pues integrará X fracción parlamentaria también. ¿Eso qué implicaba o cuál era la distorsión que se generaba a la que hacía alusión en este acuerdo el Instituto Nacional Electoral de manera muy documentada y muy exhaustiva en el acuerdo que se terminó confirmando en este RAP 68? Pues implicaba que hubiera una especie de distorsión o de integración artificiosa de los grupos parlamentarios a efecto de lograr una mayoría que no necesariamente correspondía con el número de votos, ¿no? Si uno analiza cuál es la razón de ser de la figura de la representación proporcional implementada ya hace muchos años, creo que en la reforma política del 77, una cosa así, ¿no? Y que se ha ido, digamos, perfeccionando, pues implicaba que no hubiera una correspondencia, digamos, lo más pura posible entre el voto y la, digamos, integración de la Cámara de Diputados, ¿no? Lo que sucedió en 2015, en 2018, es que en el 2015 determinados partidos aprovecharon un poco de esta posibilidad que permiten las coaliciones, ¿no? Y entonces tuvieron mayor diputados, digamos, que aquellos que les correspondía. Y en 2018, en la actual integración del Congreso, también se dio, ¿no? Bueno, podríamos decir que todos los actores políticos se han aprovechado de esta distorsión, ¿no? De esta posibilidad de que a través del convenio de coalición,
pues se pueda tener un mayor número de diputadas o de diputados, más allá de los que efectivamente representan los votos que pudo obtener este partido político. ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral? Pues decir que al momento de que se corra la fórmula para integrar de asignar las diputaciones por representación proporcional, pues deberá de tomarse en cuenta la afiliación efectiva. Y bueno, y pues saltaron todos los actores políticos. Porque justamente esta, digamos, figura, por así decirlo, este mecanismo, nos pareció en la ponencia y terminó siendo al final una posición por unanimidad de la Sala Superior, pues viene justamente a abonar a que realmente el voto cuente para el partido para el que fue, para el que, digamos, para el que fue votado, por así decirlo, ¿no? Y en consecuencia, la asignación por representación proporcional, pues responda más o se ajuste más a lo que representa en sí la representación proporcional, que es lograr que un mayor número de fuerzas políticas pues estén representadas en el Congreso, conforme a la cantidad de votos que obtuvieron. Me parece también, decíamos, también al interior de la ponencia, entre los secretarios que nos tocó proyectar este asunto, que quizá era el asunto más relevante de esta integración de la Sala Superior, ¿no? Que no estaba siendo muy retomada por los medios de comunicación, pero que sin embargo es de la mayor relevancia, porque lo que está en juego es si el partido actual en el gobierno tiene o no de nueva cuenta para la próxima legislatura una mayoría que le permita implementar reformas constitucionales casi mutuo propio o cuando menos con el voto de los partidos afiliados. Y en consecuencia, para efectos prácticos, pues tener o no una mayoría del Congreso en lo que resta del sexenio del presidente de la República, pues me parece que es un aspecto evidentemente importantísimo. Entonces me parece que también, quizá en este asunto es un poco o un mucho muy técnico, ¿no? Porque involucra estas figuras de la coalición, de la representación proporcional, pero me parecía loable o pertinente comentarlo en en esta segunda ronda, porque creo que nos da cuenta justamente de cómo también es posible que los partidos políticos, más allá de sus ideologías, pues puedan presentar o puedan buscar formas realmente competitivas y que si bien es cierto, en base a la posibilidad de convenir en el convenio, que aunque yo postulara un candidato que no es afiliado mío, sino ya decía yo a lo mejor del partido de Alonso, terminara integrando mi fracción parlamentaria, ¿no? Esa distorsión, o me terminara contando para la asignación, ¿no? De representación proporcional o no. Entonces, esta especie de distorsión que, insisto, así le llamó el Instituto Nacional Electoral, parece que con esta medida que implementó se tiende a corregir. Es una visión que termina compartiendo la Sala Superior y por eso se confirma el acuerdo y esperemos que después del próximo domingo, pues realmente logre el propósito que el Instituto Nacional se planteó, ¿no? Que es que realmente, aparte de que el voto cuente para la persona a la que se eligió, realmente le cuente al partido en el que milita esa persona y no se creen, digamos, representaciones de alguna manera ficticias que impacten en la asignación de diputaciones de representación proporcional. Porque de esa manera, lo que sucedió en 2018, por ejemplo, con Morena, pues fue que obtuvo muchos triunfos por mayoría relativa, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos pues no eran sus militantes, pero terminaron integrando su fracción parlamentaria. Y como no tuvo muchos triunfos de mayoría relativa, con base en lo que se acordó en el convenio de coalición, pues entonces estuvo en un estatus en el que de los 200 diputados de representación proporcional, pues se le pudieron entonces
asignar un buen número de diputados de representación proporcional, porque decía, no son mis candidatos, son los candidatos con base al convenio de coalición del PT o del otro partido coaligado. Y entonces obtuvo diputados por mayoría relativa siglados bajo otro partido, más los que le llegaron bajo la figura de la representación proporcional, ¿no? Pareciera que este criterio, que así se definió en el RAP, este criterio del INE, de tomar en cuenta la afiliación efectiva, podría de alguna manera, ¿no?, evitar esta especie de distorsión, y que entonces realmente ese partido por el que el ciudadano el próximo domingo en la urna, en la soledad de la urna, decida votar, pues realmente sea cuente para efectos de representación también para ese partido político, ¿no? Es hasta donde yo me quedaría en esta segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, perdón que perdí la conexión unos momentos, pero muchas gracias por la participación. Sí, se cuidan dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, lo más importante es la voluntad popular y que ésta se traduzca en cargos de representación y de gobierno. Y por otro lado, que los partidos respeten, obviamente, las reglas de la democracia. Entonces, bueno, con base en esto vemos una tensión, digamos, ¿no?, propia de la democracia, que es el uso de las reglas. Por un lado, obviamente, la autoridad jurisdiccional, cuidando que se respeten para que, insisto, se traduzca la voluntad popular en los cargos, pero por otro lado, el uso de las reglas para un beneficio, no quiero decir legítimo, simplemente un beneficio cuantitativo para los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí hay como dos tensiones, bueno, una tensión en realidad entre voluntad popular y el beneficio del propio partido político. ¿Cómo ves esta parte, doctor Isidro? Adelante. Sí, me tomaría la oportunidad de retomar este tema de la afiliación efectiva de Carlos, que si bien es cierto, se toca poco en los medios por ser una cuestión muy técnica en materia electoral en cuanto a la diferencia y aplicación de reglas, pero que sin embargo ya en la parte práctica, en el mundo fáctico, inclusive diría yo, del cabildeo, de las negociaciones al interior del Congreso, es donde tiene, digamos, el efecto mayor o donde se ven los resultados, ¿no? En este sentido, en términos muy sencillos, en un Congreso deben de estar representados, digamos, todos los gobernados, en palabras muy sencillas. Entonces, cuando le asignamos a un partido político, ¿verdad? Por representación proporcional a un candidato que ya hablamos hace un momento de una ideología, ¿verdad? Que trae consigo una ideología con la que tiene afinidad, digamos, el sujeto activo del voto, ¿verdad? Y entonces le asignan un candidato que él no eligió y que no representa, en otras palabras, sus intereses. Entonces sí hay una distorsión, porque esa minoría que tendría que estar representada con un candidato en el Congreso, pues resulta que por una estrategia, voy a utilizar esta palabra, por una estrategia que permiten las reglas de competencia electoral, permiten hacer una distorsión y colocar a un candidato que no fue el que yo elegí, que no fue a quien yo le di el voto, pero que visto desde arriba por estrategia de cualidad, porque va a estar dentro de mi grupo parlamentario, implica una cantidad del número de legisladores, que eso me permite un dominio y un poderío en el momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, tiene esas dos cuestiones. La de cualidad, ¿no? No representa, digamos, la afiliación de la persona que le dio el voto, pero sin embargo sí tiene implicaciones en cantidad, ¿no? Por el número de votos en este caso, el ejemplo planteado por Carlos, pues se le asignan a Morena, ¿no? Tiene, digamos, un beneficio en el número. Si se sumó ideológicamente después a los proyectos, eso fue en un segundo momento, ¿no? Si fue afín ya, digamos, a las propuestas legislativas, ese fue un segundo momento. Pero el primero, el del ejercicio directo de la democracia, donde se representa a cada uno de los gobernados, digamos, ahí es donde hubo una distorsión. No lo estamos calificando en un juicio ni de bueno ni de malo. Hubo una distorsión por una cuestión muy simple, Carlos Alonso, porque lo permitían las reglas.
del juego en ese momento de elección democrática, ¿no? Las reglas lo permitían y entonces se pudo realizar esa distorsión, lo digo en estas palabras, sin hacer un juicio de bueno ni de malo, ¿no? Creo que no estoy calificado ni siquiera para determinarlo, ¿no? Simplemente es un análisis, una reflexión. Finalmente creo que también diré en este punto que la evolución y los ajustes que se van haciendo en las reglas de cada una de las elecciones, ¿verdad? Esas van evolucionando porque el contexto y el manejo de esas reglas nos van dando los elementos para ir poniendo o colocando los candados. Le voy a decir en otras palabras, para dar certeza del ejercicio de la democracia, ¿no? Entonces, el manejo de estas reglas con fines distintos a lo que debe de ser la representatividad de los gobernados, cuando se materializan, entonces es cuando actúa, ¿verdad? En este caso, el Tribunal Federal Electoral, como en el caso planteado por Carlos, entonces reacciona, pone en movimiento la reglamentación y a través, en muchas de las ocasiones, del activismo judicial, ¿verdad? A fuerza de interpretación de principios que no siempre están perfectamente reglamentados en la norma fundamental o inclusive en una ley secundaria, pues tiene que echar mano de la interpretación de frente a la realidad y a las reglas generales de la democracia para efectivamente poner un orden en las reglas para la elección de los candidatos, ¿no? Yo ese sería el comentario que haría al respecto de Carlos y si me lo permitieran, quisiera compartir algunos elementos que si bien es cierto son un tanto de doctrina, pero que finalmente tienen aplicación práctica y nos permitiría, si lo tiene a bien el maestro Carlos, el doctor Alonso, hacer unas reflexiones y es la siguiente. ¿Qué elementos debería de tener la democratización interna, no? Y entiendo, y además que la democratización interna, las reglas, se han dado a través de una evolución, digamos, jurisprudencial de sentencias, tanto de las salas regionales como de la sala superior. Ha venido en una evolución desde, comienzo con esta premisa y luego doy las reglas, desde el hecho de considerar en un primer momento que los partidos políticos no eran autoridades, ¿no? Desde ese primer arranque, cuando se consideraba que los partidos políticos no eran autoridades y que, digamos, estos tribunales no podían entrar al estudio, ¿no? Como autoridades. Bueno, se tuvo que evolucionar y darle, digamos, otra calidad a los partidos políticos para poder entrar a poner reglas de legalidad hoy de constitucionalidad en los procesos internos en la elección de los candidatos. Entonces, toda esta evolución se ha dado, como bien lo dicen, en el contexto y en la evolución jurisprudencial, en la interpretación, en dos márgenes, en el de legalidad y en el de constitucionalidad. Pero ello es interesante poner algunos conceptos para mí. La democratización interna de los partidos políticos se entiende como todo aquel conjunto de disposiciones normativas y medidas políticas tendientes a garantizar los siguientes elementos que pongo en esta mesa. El primero, inciso A, la selección de los dirigentes internos, ¿no? Debe de haber un procedimiento para elegir a los dirigentes internos o a los dirigentes nacionales, ¿no? Si fuera el caso de un partido político nacional. ¿Cuál es el procedimiento? A través de asambleas, a través de comités. Segundo aspecto, inciso B, la designación de los candidatos a puestos de elección popular, ¿no? Debe de haber un mínimo de una reglamentación de un procedimiento interno. Hay algunos partidos políticos, como el Partido del Trabajo, que tiene 5 procedimientos, algunos solo tienen 2, ¿verdad? Pero por lo menos debe de haber un procedimiento. No sé si siempre se cumplan en la práctica, pero si no se cumplen en la práctica, hay 2 principios que sí se exigen que deben de cumplir. El de legalidad y el de constitucionalidad. Y hoy, ¿qué creen? Hay un tercer principio que si no lo habían pensado, está relacionado con la legalidad y la constitucionalidad, incluso con la convencionalidad, el de paridad que nos compartió Carlos, ¿no? Si ese principio no lo habían tomado en consideración, es un tercer principio que debe de estar integrado. Inciso C,
la determinación de la plataforma política sean el resultado de la voluntad mayoritaria de los miembros del partido y no de la imposición de las cúpulas políticas o económicas, ¿no? Entonces creo que la plataforma política es la que determina la unidad, como bien se refirió en otro momento, hoy, de coaligarse en los partidos políticos. Pueden tener ideologías totalmente diversas o inclusive dirían algunos opuestas, pero donde hay un común denominador hoy es hacer un frente como oposición y segundo, por lo menos donde debe de haber una estandarización de los fines de un plan de gobierno, debe de ser en la plataforma política, ¿no? Creo que ahí debe de encontrarse. Inciso D, garantizar asimismo la financiación de las tendencias. Inciso E, la representación proporcional por género, que ya hablábamos de ella hace un momento, y inciso F, tutelar los derechos fundamentales de los miembros del partido mediante la existencia de un control heterónomo de constitucionalidad y legalidad sobre la actividad interna de los partidos. Bien, hoy hablamos, para el ejercicio de la democracia, obligatoriamente deben de estar inserto órganos jurisdiccionales. En algún otro momento se decía que la política no debería de estar inserta en el Poder Judicial, literalmente, porque era judicializar o politizar al Poder Judicial, ¿no? Cuestión a la que se le tenía un poco de reserva, por no decir de propias fobias, ¿no? Con la intención de mantener estrictamente la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, conforme se fueron haciendo intentos de mantener la legalidad, diría yo, la constitucionalidad de la forma de elección de los candidatos. Y algo más importante, mantener y respetar los derechos político-electorales de los gobernados dentro de los partidos políticos, ¿verdad? De ser sujetos pasivos del voto, es que se dieron cuenta que la mejor forma de garantizar este derecho fundamental político era a través de órganos jurisdiccionales. Y de esta forma se les fue solicitando que dentro de los estatutos de los partidos políticos tuvieran órganos jurisdiccionales que pudieran resolver los conflictos por violación de derechos fundamentales electorales hacia el interior, en la forma de elegir o de seleccionar a los candidatos, incluso de elegir al líder nacional, ¿no? Al representante nacional del partido político. Primero, dentro de los estatutos, los órganos internos, ¿no? En un plano, digamos, voy a decir, horizontal, al mismo nivel del partido político, de cada uno de los partidos políticos. En un segundo momento se dieron cuenta que era insuficiente y que sí necesitaba una regulación de los órganos jurisdiccionales, voy a utilizar el término formal y materialmente hablando, ¿no? Que pertenecieran al Poder Judicial, ya sea a nivel estatal o ya sea a nivel federal, ¿no? En cualquiera de los dos niveles de gobierno realmente siempre se necesitaba. Sin embargo, esta competencia dada ya por sí a las 5 salas regionales del Tribunal Federal Electoral y a la sala superior, sí se exigió, como en otras materias, ¿verdad? El agotar la definitividad de la instancia, que primero recurrieran en la violación de estos derechos fundamentales a la reglamentación de los estatutos internos y en un segundo momento, ¿verdad? A las salas regionales y después a la sala superior. Entonces entendemos que para mantener la legalidad, la constitucionalidad, y hoy hablaré de un tercer término, la convencionalidad de los derechos fundamentales de los gobernados, se necesita tener la función jurisdiccional en dos niveles. A nivel horizontal en los partidos políticos, pero también que esta legalidad, constitucionalidad y convencionalidad a nivel vertical, ¿no? En las salas regionales y en la sala superior. Es indispensable y necesario que conozca el Poder Judicial sobre la legalidad de los actos en el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados. Su intervención es necesaria. Hoy en día, algunos partidos políticos, por las decisiones tanto del INE como un organismo constitucional autónomo y el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Federal Electoral, pues digamos, en un aspecto político que no judicial, se ha intentado poner en duda la legitimidad, la objetividad de sus decisiones. Sin embargo, creo que es un momento, sí, para algunos de crisis, pero donde se debe de mantener firme,
para mantener bajo estos parámetros la democracia en un órgano confiable, tanto en el INE como en el Poder Judicial de la Federación. Ese sería mi comentario para la necesidad del ejercicio de la democracia. Muchas gracias. Creo que estamos apuntando a no sé si decir, bueno, sí, una especie de conflicto entre normas y valores como dos dimensiones distintas de la democracia que no necesariamente son divergentes, ¿no? Es decir, esta problemática que relataba tanto Carlos como Isidro en el sentido de prácticas, digamos, internas de los partidos políticos, aplicando o tratando de darle una cierta interpretación a la norma, que después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la luz de valores como, en este caso, la paridad de género, pero también la representatividad, la efectividad, la eficacia del sufragio, en el sentido de convertir en asientos de representación los votos y que no haya una intermediación ajena a la voluntad popular, se traduzca efectivamente y de manera transparente en asientos de representación. Entonces, creo que lo que vemos es que hay una evolución en lo que hace a la norma jurídica, a la interpretación de la misma en favor de los derechos de la ciudadanía, y ahí se inserta un tema que el maestro Carlos había comentado con relación a las medidas afirmativas. En un libro, no es un artículo, pero aparece en un libro del doctor César Astudillo, dice que hay 4 etapas de transformación de la democracia en México, empezando por la representación, se refirió el maestro Carlos a la reforma de 77, después el surgimiento de autoridades electorales que van adquiriendo, van robusteciéndose en sus facultades, esa sería como 2 etapas, ¿no? El surgimiento, luego el robustecimiento, y después tenemos ya una especie de consolidación, ya una ley general del sistema de medios de impugnación idóneos, específicos, y yo creo, identifico una 5ª etapa, que es esta de la que quiero que platiquemos, que es los derechos de la ciudadanía, porque se han ampliado, digamos, no únicamente el concepto de ciudadanía como tal, los límites se han expandido, sino también los límites en la representación, digamos, ¿no? No únicamente quienes pueden votar, sino, y voy con eso a lo de las medidas afirmativas, quienes pueden ser votados y cómo esto inclusive trasciende la esfera de lo nacional derivado de la propia realidad mexicana y que esto se tome en cuenta en el dictado de las sentencias, insisto, como un valor a la luz del cual se aplica la regla, ¿no? Entonces, maestro Carlos, si quieres comenzar por ahí. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Sí, creo que sin ponernos de acuerdo, hemos ido como tocando puntos importantes de la democratización interna o el estado actual de los partidos políticos, ¿no? Evidentemente el tema de paridad, evidentemente este tema de la representación proporcional, que no es otra cosa más que lograr una mayor proporcionalidad entre el valor numérico del voto y el valor del logro de los votos, dice el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, ¿no? Y creo que este es otro aspecto importante, el que acaban de comentar el doctor Isidro y también tú, estimado doctor Alonso, en cuanto al tema de las acciones afirmativas, porque me parece que va mucho en el sentido o descansa mucho en la idea del pluralismo político, ¿no? Y de una verdadera también representación de la ciudadanía, decías, Alonso. Decía Sartori que no hay padres muy identificados del pluralismo en la historia política, ¿no? Pero decía que aunque no había como esta identificación plena, sí descansa en 2 valores, digamos, fundamentales, o en 2 principios fundamentales, en una creencia de valor y en una idea de tolerancia, ¿no? Y pareciera que esta idea del pluralismo también pasa mucho por la vida interna, evidentemente, de los partidos políticos. Nuevamente, en esta ejercicio jurisdiccional que ya el doctor también Isidro nos ha destacado de su importancia, ¿no?
y en el que ha jugado también un papel muy importante, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, ¿no? Que para algunos, por ejemplo, el doctor Alfonso Herrera, que también colabora en la escuela, pues es nada más y nada menos que el amparo electoral en nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? Y creo que a base justamente de dotar de recursos efectivos a la ciudadanía, a la misma militancia, ¿no? Ha ido propiciando que se desarrollen otras líneas jurisprudenciales que van o inciden en vertientes, digamos, que se van desdoblando del derecho a votar y ser votado, ¿no? Es en este escenario, me parece, donde justamente se inserta este RAP 21/2021, ¿no? En el que Sala Superior modifica un acuerdo general del INE en el que se habían establecido acciones afirmativas respecto a las personas de condición indígena, por así decirlo, ¿no? O de representatividad indígena. Emite el INE un acuerdo donde establece determinado número de distritos electorales para que en esos distritos, de manera exclusiva, se postulen personas indígenas. Y adicionalmente estableció también ciertas medidas afirmativas o acciones afirmativas para que también en determinadas fórmulas de mayoría relativa y representación proporcional, pues se tomaran en cuenta no solo a este grupo vulnerable, sino también a personas con discapacidad, a personas afromexicanas, a personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y, digamos, lo que faltó en este acuerdo, que se impugnó en este recurso, pues fue considerar a personas residentes, a personas migrantes o residentes en el extranjero. ¿Qué sucedió? Pues que vienen algunos partidos políticos a decir que con esta implementación de estas acciones afirmativas de estos grupos vulnerables, que implicaba incluso la postulación de fórmulas dentro de los 10 primeros lugares de las listas de representación proporcional, pues que alegaban violación del principio de autodeterminación de los partidos políticos, que no, el PAN planteó que no se superaba un test de proporcionalidad en la implementación de estas medidas afirmativas. Yo no sé si era técnicamente o es adecuado hablar de un test de proporcionalidad en la implementación de una medida afirmativa, ¿no? Si nos vamos a que una medida afirmativa, pues una medida de discriminación positiva que justo busca superar situaciones de discriminación estructural. Yo no sé si el test sea el adecuado para poder cuestionar la implementación de una medida afirmativa, digo, desde la perspectiva de que el test es adecuado para constatar si una ley que restringe un derecho fundamental supera o no un canon de constitucionalidad. Entonces, a partir de ahí se declara infundado, me parece ese agravio también, pero al mismo tiempo de que impugnan los partidos políticos esta supuesta violación a su autonomía, viene una ciudadana señalando que faltaban dentro de estas acciones afirmativas, pues incluir a personas migrantes o residentes en el extranjero. Y lo que hace la sala superior es desestimar o por infundados o por inoperantes los agravios de los partidos políticos, pero declarar fundado el agravio de esta ciudadana que comparece a través de un JDC, ¿no? Por eso hablaba yo de la importancia de este amparo electoral en nuestro sistema electoral. Y lo que hace entonces Sala Superior es estimar fundado este agravio y decir, en efecto, porque en línea había señalado que no tenía, digamos, las condiciones o no estaban las condiciones adecuadas como para poder implementar la acción afirmativa respecto de ese grupo. Y decía en ese acuerdo que quedaba como un compromiso pendiente para procesos electorales subsecuentes. No obstante, Sala Superior estima que sí había posibilidad, ¿no? Que sí había esta posibilidad a partir de ciertas consideraciones, de observaciones de organismos internacionales y de otro tipo de elementos, poder implementar esta medida afirmativa también en favor de este grupo vulnerable. Y entonces lo que se hace es confirmar un acuerdo que decía yo al principio de esta charla, también me parece fundamental y seguramente en la próxima semana vamos a estar viendo, o una vez que se califique la elección, pues vamos a estar viendo un Congreso mayormente plural, ¿no? Con una pluralidad
sin precedente en la historia de la vida parlamentaria de este país, ¿no? Multicultural, por así decirlo también, ¿no? Quizá más allá del pluralismo, que realmente represente, o que ojalá así sea, que esté representado estos grupos vulnerables de los que, respecto de los cuales se ha encargado el Instituto Nacional Electoral en este acuerdo que ha sido confirmado en este RAP 21, pues de asegurar esta participación. Como, insisto, es el tema de las personas indígenas, de las personas con alguna discapacidad, de las personas afromexicanas, de las personas de la diversidad sexual y género y, por virtud de esta sentencia, también de personas residentes en el extranjero. Claro, al mismo tiempo, para que no hubiera distorsiones como de las que hemos hablado en el tema de la representación proporcional o posibles fraudes, ¿no?, a la normativa, recordarán ustedes un caso famoso en 2018 de algunas candidaturas que se pretendió registrar bajo el género femenino de algunas personas mushes en algunos distritos en el estado de Oaxaca. Bueno, justamente lo que sucedió después de la confirmación de este acuerdo y lo que sucedió ya, digamos, en la práctica, en el momento en el que los partidos políticos, en cumplimiento de este acuerdo, empezaron a hacer el registro de sus candidaturas en ambas fórmulas, pues empezaron a llegar asuntos a la sala superior, ¿no?, en donde se cuestionaban el registro de ciertas personas porque no tenían la condición de indígena, o de algunas otras que no tenían, por ejemplo, la residencia efectiva en el extranjero. Y entonces lo que hizo la sala superior, que ya lo había hecho cuando menos en el término, en la cuestión de las acciones afirmativas de personas indígenas, pues fue confirmar que para efectos del registro de estas candidaturas bajo estas acciones afirmativas, había que acreditar una autoadscripción indígena calificada, ¿no? Y que también debía acreditarse una residencia en el extranjero, digamos, efectiva o también de alguna manera decirlo, calificada, ¿no? Recuerdo un caso en el que se impugna el registro de una persona bajo esta modalidad o bajo esta acción afirmativa y la impugnante también en un JDC que decía que tenía mejor derecho porque ella sí residía en el extranjero, pero que, curioso, no pedía que se inscribiera, sino solamente quería estar verdaderamente representada por alguien que sí fuera una persona migrante. Él no quería ser candidato, pero cuestionaba que esta persona que se había registrado por el PAN no lo fuera, y entonces decía, no estoy verdaderamente representada bajo esta acción afirmativa. Fue procedente su recurso porque se logró, cuando se le da vista a esta persona que se había inscrito, adjuntaba boletas de calificaciones de los hijos en una escuela en San Diego, me parece, algunas otra documentación, pero no documentos idóneos para verdaderamente acreditar su residencia efectiva en el extranjero. Y entonces se ordenó la sustitución de esa candidatura. O, por ejemplo, el caso de una persona que se inscribió por parte de Morena bajo esta condición indígena, pero que otras personas también que se autoadscribían indígenas cuestionaron, ¿no? El MIJI, lo conocen, persona de relevancia pública, cuestionaron su condición y señalaron, también diciendo, autoadscribiéndose como indígenas, diciendo, es que realmente no tiene una pertenencia con determinada comunidad. Bueno, pues también se revocó esta candidatura porque a pesar de que esta persona que se había inscrito presentó algunas constancias, todas tuvieron, al momento en que el Instituto Nacional Electoral trató de verificar si eran fidedignas, ¿no?, o la autenticidad de la documentación, pues no se logró el propósito, ¿no? Hubo ciertas inconsistencias. Entonces, lo que quiero decir con estos dos ejemplos, ¿no?, es que no basta solamente con implementar acciones afirmativas en un sentido, sino que deben ir acompañadas con criterios que verdaderamente eviten un posible fraude, ¿no?, en el acceso a estas figuras
cómo es la autoadscripción indígena calificada, que, por ejemplo, el MIGI cuestionaba en el desahogo de sus alegatos, lo puedo decir porque es un asunto ya resuelto, y decía, bueno, ¿por qué me piden a mí una autoadscripción indígena calificada y al promovente no? Bueno, ahí lo que se razonó es que justamente son dos casos distintos. Me parece interesante este punto de derecho, ¿no? Una cosa es una autoadscripción, digamos, simple, por así decirlo, para poder impugnar, acceder a la justicia, a un recurso judicial efectivo, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otra cosa, y que resulta válida, es la autoadscripción indígena calificada, con el fin de que no haya una especie de simulación, ¿no? De que alguien se ostente con esta condición, porque ya implica el tema de dar verdadera efectividad a la acción afirmativa, ¿no? Entonces, me parece que son casos representativos de la puesta en marcha, de la puesta en práctica de estas acciones afirmativas implementadas por el Instituto y confirmadas por la Sala Superior, que esperemos todos y todas que tengan un efecto pluralizante, si se me permite la expresión, ¿no? Del Congreso, que realmente se refleje y estén verdaderamente representados, pues, estos distintos grupos vulnerables en la conformación de los congresos. Yo llegué al Tribunal Electoral en el año 2014, en la creación de la Sala Regional Especializada, y en aquel entonces, cuando empiezo a meterme en la materia electoral, pues veía yo el principio de paridad, y desde aquel entonces yo comentaba con algunos compañeros de la Sala Especializada y les decía, creo que es el principio. Flavio Piovesan, que fue relator de los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en alguna charla decía que los derechos humanos son puerto de partida, pero nunca puertos de llegada, ¿no? Porque nunca podemos decir que un derecho humano está acabado, totalmente definido sus horizontes y totalmente desempacado, como también se dice, ¿no? Un derecho humano. Y creo que eso es un poco lo que teníamos en aquel entonces en nuestras reflexiones, porque yo les decía, creo que la pluralidad no se reduce nada más a una paridad de hombres, 50% de hombres y 50% de mujeres. Este país es tan multicultural y complejo que desde aquel entonces yo les decía que qué iba a hacer la Sala Superior cuando se le plantearan acciones afirmativas por parte de personas de la comunidad LGBTI, ¿no? O personas que no se asignan a un género, ¿no? O lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Alemán del tercer género, o personas con alguna discapacidad. En aquel entonces nos lo planteábamos y bueno, he tenido la fortuna ahora de estar en la Sala Superior, ¿no? Cuando justamente se ha dado estos casos en los que creo que al final del día lo que hace el derecho es reconocer eh, un estado de cosas. Y lo que ha hecho Sala Superior y el Instituto Nacional Electoral es reconocer un estado de cosas, ¿no? Hay una sociedad multicultural y el derecho tiene que reconocerlo y permitir que en el Congreso se escuchen las voces de todas y todos, que creo que es lo que va más en camino o corresponde más con la naturaleza de la democracia, ¿no? Hasta aquí dejaría esta tercera intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, muy interesante. Desde luego, esta sentencia Supra 21 diagonal 2021 me parece que es un parteaguas no solo para la justicia electoral, sino para lo que entendemos como ciudadanía, para lo que entendemos como democracia, representación, y que desde luego reconfigura también el orden interno de los partidos políticos en lo que hace a la selección de sus candidaturas y la inclusividad que deben de tomar en cuenta como valor fundamental en la aplicación de la regla. Muchas gracias. Isidro, pues, tus comentarios con relación a esto que acaba de comentar Carlos, por favor. Qué amable, Alonso. Carlos, sí, retomando esa subrap 21, que como lo refiere, yo regresaría a una premisa del artículo 2 constitucional, solo para fortalecerlo en cuanto a su enunciación constitucional, y ya que él mismo dice que la nación tiene una composición pluricultural,
cultural. Y efectivamente, aquí en un primer término, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, ya que es, digamos, uno de los grupos encaminados a su protección a través de estas acciones afirmativas que nos comparte Carlos. Continuando, nos habla principalmente de varios grupos. No sé si el término, por la cuestión cuantitativa, pero principalmente por la característica, por la cualidad, llamarlo minoritario, más en ese sentido que por la cantidad, ¿no? Porque finalmente, si hablamos del número de hombres y mujeres, pues de forma natural sabemos que existe mayor número de mujeres que de hombres en el Estado mexicano, pero no obstante, por algún tiempo se ha hablado como una minoría, no por la cantidad, sino por el trato en la cualidad. Bien, y de estos grupos que nos habla de los afrodescendientes, ¿verdad? Que también es un reconocimiento muy nuevo, ¿verdad? Que por mucho tiempo, voy a utilizar este término, había sido invisibilizado, no reconocida, digamos, su participación cultural en el Estado mexicano, y eso sí era claramente una flagrante discriminación del Estado mexicano, no reconocerlos como parte de esta multiculturalidad del Estado mexicano, ¿no? Entonces creo que sí requería de ese reconocimiento que ya se da y que vienen estas acciones afirmativas. Otro grupo es de los extranjeros, ¿verdad? Los inmigrantes en el extranjero. Y entonces yo quiero conectarlo con una cuestión económica, Alonso, Carlos. Si nos vamos a la cuestión económica, que no es menor, la cantidad de divisas que realizan, ¿verdad? En ocasiones es casi como un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de México, ¿no? Entonces te das cuenta de la cantidad de dinero que envían a través de las remesas estos mexicanos en el extranjero, que están como inmigrantes. Entonces creo que sí influyen en el Estado mexicano y esa sería, digamos, otro factor, otro elemento para tomar en consideración en la representatividad del Congreso, porque sí están incidiendo, ¿no? Un trabajo que se realiza fuera del Estado, pero por cuestiones económicas, por las remesas, en el término que se emplea para los familiares en México, pues sí influye económicamente en el Estado mexicano. Entonces creo que sí tienen derecho a que se tomen decisiones, ¿no? Porque las buenas o las malas decisiones tomadas en el Congreso influyen en su actuar desde el extranjero. Ese grupo con alguna preferencia sexual, mencionó, por mencionar alguno, Carlos, LGBT, pero puede ser otros grupos que quizás no se sientan representados con esa denominación, también hay que decirlo. Hoy es más amplia, digamos, la diversidad, ¿no? Es más amplia, no podemos reducirlo LGBT. Entonces creo que si antes los partidos políticos estaban preocupados, ¿verdad?, en cuanto a la configuración, y vamos a hablar de la democracia interna en la elección de sus candidatos a puestos de elección popular o pública, en que tuvieran esa cantidad de hombres y mujeres en esa paridad de género, si eso les preocupaba anteriormente, hoy en día creo que deben de abrir más esa flexibilidad. Deben de ser más democráticos, deben de ser más integrales, deben de ser más plurales para cumplir efectivamente con la democracia. Y de que estos grupos que por alguna cuestión en este caso, por estar en el extranjero, por ser afrodescendientes, por pertenecer a grupos originarios, ¿verdad? Simplemente por su preferencia sexual, son grupos minoritarios, ¿no? Estos deben de tener efectivamente una representación en el Congreso. Primero, desde los partidos políticos que deben de tener candidatas y candidatos con esta postura, ¿no? Entonces ya tenemos dos cuestiones, tanto en los indígenas también. Yo creo que, no obstante, entiendo un problema interno que se tiene en cuanto a que se prefiere al varón en estas comunidades originarias que han venido haciendo luchas internas para equilibrar esta cuestión y que ya hay también algunas resoluciones en ese sentido, ¿verdad?, del Tribunal Federal Electoral. Pero esa primera cuestión. La segunda,
que debe de ser de una condición de un grupo originario, con la que también tiene que manejar el partido político. Porque de otra forma se tienen que combinar los dos términos, si están de acuerdo, tanto la paridad como del grupo originario de donde deviene, o por el grupo minoritario de donde desciende. Entonces ahora se viene a complicar más para los partidos políticos porque deben de cumplir con estas cualidades, que es un grupo originario, y también con el concepto de paridad. Antes solo se venían preocupando ya por la paridad, hoy en día se agrega una cualidad que también debe tener consideración, que sea afrodescendiente, que sea de un grupo originario, que sea un grupo migrante, ¿verdad? O por la condición sexual. Entonces, me parece que se le pone, esta palabra creo que me gusta más, se le pone un mayor reto hoy a los partidos políticos en la democracia interna, pero también al Instituto Nacional Electoral y también al Poder Judicial de la Federación para mantener vigentes y efectivos esos derechos políticos electorales de estos grupos minoritarios. Entonces hoy creo que si hace más grande la democracia, si hace más grande la representatividad, no por el número mayor de hoy en estas elecciones intermedias de diputados que se van a elegir, sino por la cualidad y por los grupos que tienen que estar representados en estas minorías. Entonces creo que hay un mayor reto para mantener efectivamente los derechos políticos electorales hoy en día de estas minorías. Y es como va caminando, y sería una forma de ir evolucionando y ampliando el ejercicio de la democracia, donde todos y todas sean escuchadas y escuchados. Ese sería mi comentario, estimado maestro Alonso. Muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de reflexión final. Hemos hablado, me parece, de muchos de los avances en la democratización, a veces contracorriente a lo que quisieran los partidos políticos, si es que podemos saber qué quieren, pero bueno, algunas decisiones que han tomado en la selección de candidaturas que han sido razonadas de una manera distinta por la Sala Superior del Tribunal Electoral, por el INE, respetando derechos que se privilegian con relación a estas intenciones de los partidos políticos en la selección de sus candidaturas. Hablemos, por lo tanto, de este tema que es los retrocesos que podemos intuir, palpar, ¿no? En cuanto hace no solo a la selección de candidaturas, sino a las relaciones entre los partidos políticos, entendidos como lo había planteado en un primer momento el doctor Isidro, dentro de un sistema de partidos. Entonces, estos como entes públicos tienen interacciones entre ellos. Un régimen democrático supondría también que esas interacciones son igualmente democráticas. Vemos riesgos ahí, vemos retrocesos, cuáles son en cualquiera de las dimensiones que hemos platicado. Si quieres, comenzamos contigo, Isidro, para alterar un poquito el orden de las intervenciones. Pues eso, una reflexión final en torno a retos y en torno a los retrocesos que tú veas en esto que hemos platicado y en torno a las relaciones, a las interacciones entre los partidos políticos dentro del régimen político democrático mexicano. Ok, creo que, gracias, doctor Alonso. Voy a decir que para mí, voy a tomar los diferentes rubros que se plantearon, ¿verdad? Si he de hablar de un avance, quizás involuntario de los partidos políticos hoy, en relación a cómo debe de integrar a sus candidatos y candidatas, ¿verdad? Es que a través de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, de los acuerdos del INE, han tenido que ampliar o dar una mayor amplitud en los candidatos, en la cualidad de quienes los integran. Lo dije hace un momento, ya no solo preocuparse por la paridad, sino por integrar grupos vulnerables, grupos que antes eran invisibilizados, ¿no? Descendientes de afrodescendientes, grupos originarios o indígenas, aquellos que tienen una preferencia sexual específica, hablábamos por poner un ejemplo de LGBT, ¿verdad? Entre otros, y los migrantes.
y disculpe este comercial que voy a hacer aquí, pero me parece interesante hoy si hemos volteado a ver a Chile, que está en el proceso de, de darse una constitución en este poder constituyente. Algo que me pareció muy interesante y que voy a retomar en este punto, es que me parece que tiene un gran número, por lo menos 8, que pertenecen precisamente al grupo LGBT, ¿no? Dentro de los que van a estar como en la Asamblea del Poder Constituyente y donde ya no solo van a ser representados en el constituyente, digamos, permanente, sino en el originario. Y creo que me parece que es un buen ejercicio donde en un segundo momento vamos a voltear a ver, porque seguramente esta pluralidad de pensamientos quedará inserta en la Constitución, ¿no? Este grupo que está interviniendo ahí tendrá que quedar su ideología, su pensamiento, esta diversidad. En México lo que nos toca es que estos grupos con alguna preferencia sexual como LGBT o cualquier otro tengan representatividad en el Congreso, ¿no? Ya sea a través de diputados, ya sea a través de senadores, y creo que es hacia donde vamos o hacia donde tenemos que caminar y tienen que caminar los partidos políticos. Y lo vuelvo a decir, quizás no de forma voluntaria, pero sí por ir corrigiendo, ¿verdad? La toma de decisiones, ¿no? Porque es necesario, además, ¿no? Además, algunos partidos políticos quisieran quedarse estancadas en las formas antiguas. Sin embargo, la evolución democrática, la pluralidad, nos lleva a que tienen que hacer cambios, voluntarios e involuntarios, ¿no? Quien determina son las decisiones judiciales, finalmente los obliga a hacer cambios. Continuamos. Estos serían, digamos, avances, aún me parece que no sé si involuntarios. ¿Qué perspectiva les vemos a los partidos políticos? Híjole, sé que muchas personas posiblemente no estén de acuerdo y me parece que hoy como está el contexto, para las elecciones intermedias y seguramente así será para las siguientes elecciones presidenciales en México. La única forma de hacer competencia electoral, así lo voy a decir, es que las coaliciones llegaron para quedarse. Lo digo con toda honestidad. Yo veo que en esa perspectiva que las coaliciones llegaron para quedarse. Y que me pareciera que hoy en día, por cualquiera de las condiciones o las razones por las que cada uno están alineados en los dos grandes bloques de estas dos alianzas, van a permanecer por mucho tiempo. Entonces yo haría una reflexión en voz alta, Alonso, Carlos. ¿Qué tan necesario es tener esta cuestión de varios partidos políticos? ¿Hasta dónde sigue siendo necesario cuando nos damos cuenta que parecieran las dos coaliciones que cada uno integra a los partidos políticos, que es la única forma de hacer competencia democrática, de convertirse en una oposición? Y cada uno de ellos hoy en día ha sido la oposición, pero a su vez han tenido la oportunidad de estar en el poder, ser el gobierno, ¿no? Y los otros partidos políticos han sido la oposición. Pero me parece que hoy divididos estos partidos políticos, por mencionar el PRD, el PRI y el PAN, con toda honestidad, si lo medimos cualitativamente y cuantitativamente, por sí solo ninguno sería una oposición al partido hegemónico en este contexto. Entonces, en voz alta, lo vuelvo a subrayar, creo que coaligarse entre los partidos políticos en dos grandes bloques llegaron para quedarse. Entonces, la reflexión es, ¿por qué mantener el registro? Es que así lo dice la Constitución, inclusive hoy con las candidaturas independientes, que no siempre han dado los resultados que queremos, ¿no? Efectivamente, no han dado los resultados quizás que esperábamos cuando se insertaron. ¿Por qué seguir manteniendo N cantidad de partidos políticos? Porque así lo dice la Constitución, lo entiendo, pero vamos a analizar el contexto, ¿no? Muy bien. No, perdón. Por último, ¿qué hallazgos tendríamos? Yo preguntaría si voy a meter introducir una variable más, Alonso, y espero Carlos me lo permitan. ¿Hasta dónde vamos desfasados en cuanto al ejercicio de la democracia en cuestiones tecnológicas? Cierro con esta ¿hasta qué punto hoy en día proteger el derecho a la salud, pero el ejercicio de los derechos político-electorales, precisamente,
del gobernado implicaba que se pusiera en ejercicio en la democracia las urnas electrónicas, ¿verdad? Este voto fuera de la forma tradicional. Creo que en ese punto, diría yo, tanto los partidos políticos como el INE, creo que tendrían que trabajar hacia las siguientes elecciones. Y no solo por la variable que hoy está presente de la pandemia, sino porque puede venir cualquier otro acontecimiento que haga necesario mantener el ejercicio de la democracia. Porque la democracia, aún con la pandemia, creo que es de interés superior para el Estado y no puede detenerse. No pueden prolongarse como se ha tomado la decisión en otros estados. La democracia es extraordinariamente importante, pero para materializarla creo que hacia donde debe de ir el INE, principalmente en la forma de organización, es pensar en medios electrónicos a través de los cuales se materialice el voto activo del gobernador, del ciudadano. Discúlpame que haya introducido esta variable, Alonso, Carlos, pero me parece que es importante, tomando de frente a la realidad en la que se está desarrollando la democracia del 6 de junio. Sería cuanto, Alonso. Gracias por tu No, al gentileza. contrario, muchísimas gracias. Muy interesante porque efectivamente se transforma no únicamente los partidos como instituciones políticas, como decíamos, sus interacciones, su peso específico dentro de los espacios de representación, sino también la ciudadanía con estas otras modalidades del voto. Carlos, maestro Carlos, por favor, una reflexión final con relación a esto, con relación a lo que hablábamos, ¿no? De las interacciones democráticas o no de los partidos políticos, algunos retrocesos que puedas advertir y retos, desde luego, tanto para las autoridades electorales como a los mismos partidos como instituciones políticas democráticas. Muchas gracias, doctor Alonso. Sí, Ferrajoli decía que el principio de igualdad es la igual consideración jurídica de las diferencias, ¿no? Entonces, me parece que esta idea justamente es la que ha estado gravitando en esta charla, ¿no? Del día de hoy en cuanto a los avances, digamos, en estas acciones afirmativas, en buscar una mayor representatividad de los partidos políticos, en el tema de paridad, ¿no? Y que buscan todas ellas, pues buscar una mejor democratización interna, por así decirlo, de los partidos políticos. No obstante, ¿cuál sería alguno de los pendientes que tenemos? Bueno, estamos a la expectativa de ver cómo funciona el tema de la reelección, ¿no? Creo que vamos todavía a tener que hacer el análisis de cómo funciona, de qué resultados da, ¿no? De si realmente se cumple con el propósito de la figura de la reelección, ¿no? Que es, digamos, refrendar el apoyo a un legislador o legisladora que la ciudadanía advierte ha cumplido eficientemente con su papel o no. Vamos a ver si en efecto tenemos este tipo de resultados o vemos que realmente la figura de la reelección camina en ese sentido, ¿no? Lo vamos a estar reflexionando en los próximos días, en las próximas semanas, donde hay otra área de oportunidad, evidentemente en el que hacía mención el doctor Isidro, en el tema del voto electrónico o de las urnas electrónicas. En este proceso electoral, la Sala Superior tuvo la oportunidad de pronunciarse, de confirmar un acuerdo de línea en el que se establecieron la votación de urnas electrónicas en algunas casillas solamente, si mal no recuerdo, creo que va a ser en Jalisco y en Coahuila, ¿no? Se impugnaron por parte de los partidos políticos aduciendo una especie de falta de certeza y de que la legislación electoral no estaba prevista ni el voto electrónico ni la urna electrónica, pero bueno, a base de una argumentación en el sentido de tampoco está prohibida, ¿no? Y además el derecho tiene que hacer interpretaciones históricas, por así decirlo, evolutivas, y en base a que tampoco la Constitución lo prohíbe, no hay una restricción expresa en ese sentido, pues se convalidaron estos acuerdos en los que el INE continúa en este esfuerzo que implica muchas cosas, ¿no? Desde aspectos muy técnicos, como de las máquinas que se utilizarán, ¿no? Cómo se cuentan los votos y demás, pues creo que se sigue en estos ejercicios que seguramente
van a fructificar en la próxima elección presidencial, porque además en una de esas sentencias se vinculó al Instituto Nacional Electoral para que justamente llevara a cabo una implementación más efectiva de estas modalidades del voto. Como lo hizo el tribunal también en el tema de el voto de las personas que están sujetas a algún proceso penal, pero que no están privadas de su libertad, o incluso aquellas que están privadas de su libertad, pero que no han sido sentenciadas, ¿no? También es una tarea pendiente por parte del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aparte de estos pronunciamientos en los que estas sentencias donde ya ha habido pronunciamientos de la Sala Superior, creo que están pendientes también que se diluciden otros tipos de tópicos, como por ejemplo, y que se han venido haciendo, de si puede o no integrar un órgano electoral una persona que no es mexicana por nacimiento, sino por naturalización, ¿no? Se ha avanzado ya también en este sentido, reconociendo esta posibilidad, o con doble nacionalidad, por ejemplo, pero no ha habido el caso, no ha llegado el caso en el que se plantee la posibilidad, por ejemplo, para ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? O alguna gubernatura. Parece que también será un camino en el que el tribunal, el Instituto Nacional Electoral, pues podrán seguir abonando a este tema de mayor inclusión de la ciudadanía, ¿no? De mayor igualdad en los procesos electorales. Y en lo que claramente veo un retroceso, pues es en los métodos de selección interna de las candidaturas, ¿no? Ya les decía yo al principio, nos ha tomado el último mes, diría yo, quizá, de manera más importante, un importante número de juicios, de casos, en los que sustancialmente se han impugnado el proceso interno de Morena, ¿no? Personas que dicen, bueno, yo sí me registré, yo no pude ni cómo registrarme, el famoso caso de don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? De que dice, pues yo mandé una carta diciendo que quería reelegirme, pero simplemente no hubo un proceso interno. Y el órgano de justicia partidista le contesta y le dice, pues como no te inscribiste, pues sobreseo el asunto. Y lo que dice Sala Superior, pues lo haces, tu argumento, órgano interno, es una especie eh, de vicio de petición de principio, porque le dices que no atiende su causa porque no se inscribió, cuando lo que te está diciendo es que no hubo reglas de cuál era el proceso para poderse reelegir, ¿no? Entonces, desde esas complejidades para el acceso a la reelección, por ejemplo, hasta para una candidatura, digamos, que no fuera de reelección, una candidatura normal, por así decirlo, pues ha habido un sinnúmero de casos, ¿no? En donde se ha cuestionado muchas cosas, desde la falta, digamos, de transparencia en los métodos de encuesta, ¿no? De las famosas encuestas de este partido, y de todos los niveles, de regidurías, de diputaciones locales, de diputaciones federales, hasta de cargos de candidatos a gobernadores o candidatas a gobernadoras. Creo que ese es el gran pendiente, eh, donde hay una especie de débito, ¿no? De deuda por ahí por parte de los partidos políticos. Claro, ahora hablo un poco más de Morena porque es lo que nos apabulló estas últimas semanas, ¿no? Y lo más representativo, creo que llegué a ver un caso del PAN o dos contra 100 a lo mejor de Morena, ¿no? Entonces, es evidente, ahí están los números, que es un aspecto en donde me parece tienen que trabajar, vamos a hablar ahora en general, pues los partidos políticos, ¿no? En estos métodos de selección de sus candidaturas, que además quiero suponer que se irán complejizando con esto que decía el doctor, porque ya no solo será elegir candidaturas bajo una perspectiva de paridad, sino ahora bajo un crisol o un sinnúmero de perspectivas, ¿no? Y que además habrá casos en los que a lo mejor se consideren pues muchas de estas acciones afirmativas, como ya lo planteaba el propio doctor, ¿no? Tengo que postular una persona indígena, pero además tiene que ser mujer, y entonces se da una especie como de convergencia de varias categorías o condiciones que hay que tomar en cuenta para poder postular a determinadas personas a un cargo de representación popular. Sin embargo, fuera de este tema, creo que
será representativo este proceso electoral. Soy optimista. No obstante, creo que hay varias reglas que no estaban en la ley, pero que a partir de la normativa del INE y de la jurisprudencia de la Sala Superior, van a permitir que tengamos una democracia más igualitaria. Esa sería mi conclusión, ¿no? Más inclusiva y en consecuencia también pues más igualitaria. Lo celebro, ojalá de frutos, ojalá si tengamos este congreso que dice ya hace rato sea lo más representativo posible, ojalá la correspondencia del voto versus integración del Congreso también sea lo más fidedigno posible a la intención del votante y decía yo hace rato a la soledad del elector o la electora en la mampara y decidiendo por qué partido votar. Y bueno, insisto, soy optimista, ojalá haya una participación copiosa en la próxima jornada electoral y como sucede en la materia electoral, después de cada proceso vendrán las reflexiones de qué funcionó, de qué no funcionó, ¿no? Creo que está pendiente también una gran reforma electoral, ¿no? No ha habido una desde 2014, quizá reflexionar que ya es necesaria alguna que recoja todas estas reglas que hemos visto en estas sentencias y que a partir de lo que suceda el domingo, pues se vea qué modulaciones se pueden hacer a efecto de que estén ya recogidas por parte del legislador. Y bueno, finalmente agradeciendo la oportunidad de la escuela de haber participado en esta extraordinaria mesa con el doctor Isidro Mendoza García, a quien le mando un saludo y le agradezco su coparticipación y evidentemente a ti, Alonso, por tu moderación y por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias al doctor Isidro, al maestro Carlos, por su participación. Ha sido, como dices, una mesa muy interesante. Y efectivamente, los retos de las reformas o de los cambios legislativos que habrán de producirse con relación al proceso electoral. Importante mencionar, ¿no? Como hiciste referencia al Supra 21/2021, ahí mismo se establece que en el caso de las medidas afirmativas para la comunidad migrante, tendrán que posteriormente hacerse los análisis pertinentes para ver que fueran efectivas esas medidas y entregar el informe correspondiente al Congreso para que legisle en la materia, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ante muchos retos, pero todos ellos muy interesantes. Creo que todos aquí compartimos ese optimismo con relación a los procesos electorales, la importancia de los partidos, de la ciudadanía y, desde luego, las decisiones que al efecto tomen las autoridades electorales, velando, desde luego, por la participación, representación y la democracia, entendida en sentido amplio. Les doy muchísimo nuevamente las gracias. Obviamente agradecer a la Facultad de Estudios Superiores Aragón por la invitación, por permitirnos a la Escuela Judicial participar en estos días con estas características temporales un poquito sui generis, que se transmitirá el lunes y martes esta mesa y las que hubo el día de ayer, pero yo sé que como siempre vamos a tener mucha participación del público que están muy interesados por estos temas. Además van a estar frescos, como lo siguen estando por la jornada electoral. Entonces tienen un interés particular y singular. Muchísimas gracias a los dos, a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral. Gracias a nombre también del doctor Alfonso Herrera García, que es el organizador en buena medida de este tipo de mesas, del maestro Alejandro Camacho y desde luego el doctor Carlos Báez Silva. A nombre de todos ellos y a nombre mío, les doy las gracias por su participación. Les mando un saludo a la distancia y muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Alonso, maestro Carlos, ha sido un gusto y gracias también a la Escuela Judicial Electoral. Y saludos para Alfonso, que buen amigo que alguna vez coincidí con él en España. Gracias. Gracias. Que tengan buen día.